Hola, yo soy Sara Dorado, Hola, yo soy Sara Dorado, mis compañeros son Simón Cortés y Sara Erazo, y hoy les vamos a explicar cómo resolver dos ejercicios muy generales sobre la conservación de la energía y el momentum lineal. Entonces, el primer ejercicio se refiere a una montaña rusa, donde hay un carrito en reposo que necesita bajar desde una altura y superar un loop circular. Entonces, lo que queremos saber es cuál es la altura que debe tener para que no se vaya a quedar a la mitad del camino en el loop circular y cuál va a ser la fuerza normal cuando termine el loop circular. Entonces, para la primera parte, de hallar la altura, vamos a usar varios conceptos. El de la conservación de la energía, el de la segunda ley de Newton, que nos permite dar la sumatoria de las fuerzas, y el del movimiento circular no uniforme. Entonces, para adentrarnos un poco más en la solución, lo que vamos a hacer es plantear el sistema desde el punto A hasta el punto B, que sería la parte superior del loop circular. Entonces, allí sabemos que como no hay fricción, se va a conservar la energía completamente. Y pues como en el punto A no hay velocidad, entonces toda la energía que hay es energía potencial gravitacional, que su expresión es masa por gravedad por la altura que tenga sobre el eje X. Em, y la energía del punto B, pues como vemos, está, si tomamos el cero como el final del loop circular, va a tener una altura, así que va a tener energía potencial gravitacional. Y como aún no ha terminado de superar el loop, va a tener también una velocidad, es decir, una energía cinética, que su expresión es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, sabemos que toda la energía inicial debe estar en el sistema al final. Entonces, la energía inicial es mg por h, que sería la altura, y la energía final, pues sería la suma de la energía cinética y la energía potencial, que pues de ahí, de esta expresión, podemos despejar la altura, que sería como desde donde sale el carrito. Pero nuestra expresión nos queda con una incógnita, pues lo único que conocemos es el radio y no sabemos cuál es la velocidad final en el punto B. Para saber esto, entonces hacemos un diagrama del cuerpo libre, donde vemos que en el punto B hay dos fuerzas que están actuando hacia abajo, las dos en la misma dirección. Una es el peso, la otra es la fuerza normal. Y pues para la facilidad de nuestro sistema vamos a considerar que van en la dirección positiva. Entonces vemos que como se está moviendo hay una aceleración, entonces la normal más el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Como es movimiento circular no uniforme y va hacia abajo, las fuerzas van hacia abajo, entonces la aceleración va a ser la expresión de la aceleración radial, que es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, como vemos, ya podemos despejar de esta ecuación la velocidad al cuadrado, que nos quedaría R por la normal más el peso sobre N. En con esta expresión, entonces podemos hallar una expresión completamente en términos de R para la altura, que sería entonces esta expresión de R por N más 5 mg sobre 2 mg. Como queremos hallar solamente la mínima altura, pues entonces debemos igualar la fuerza normal a cero, pues porque allí entonces tendríamos la mínima altura que necesitamos. Y esto tiene sentido porque cuando todo el peso va hacia la misma dirección que la normal, el carrito tiene una muy poco contacto contra el riel. Entonces, ya nos podemos despejar finalmente nuestra expresión de la altura, que nos quedaría 5 medios de R. Y ya con esto podemos avanzar hacia la siguiente parte del problema.
En el inciso B del primer punto nos están preguntando si se libera arriba de la altura mínima requerida. Hay que demostrar si la normal es 6 veces mayor que el peso del carrito. Entonces, para hacer esta demostración debemos analizar el sistema entre los puntos A y C y hacer el mismo procedimiento que se realizó en el punto anterior. Se genera una igualación, lo que sería una conservación de la energía potencial gravitacional y la energía cinética. Entonces, sabemos que estas fórmulas son igual a masa por gravedad es igual, masa por gravedad por 5 medios por el radio es igual 1 medio de la masa por la velocidad a la 2 del punto C en específico. Esto lo despejamos despejamos para encontrar la velocidad del punto C, entonces nos daría velocidad a la 2 del punto C es igual a 5 masa por gravedad por radio sobre la masa es igual a 5 por la gravedad por el radio. Esto porque las masas se cancelan. Eh, También debemos tener en cuenta el diagrama del cuerpo libre. En el diagrama del cuerpo libre estamos viendo cómo la fuerza normal está siendo, es un vector que da positivo en el eje y el peso es un vector que da negativo en el eje Y. Entonces se hace la igualación de la sumatoria de las fuerzas teniendo en cuenta la segunda ley de Newton. En este caso, vendría siendo que la normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración radial. También debemos tener en cuenta que la aceleración radial de un sistema, en este caso de esta pista circular, sería la velocidad del punto C a la 2 por el radio. Entonces sería nuestra normal es igual a la masa por la velocidad del punto C a la 2 sobre el radio más la masa por gravedad. Una vez reemplazamos, obtenemos que la ecuación para la fuerza normal es la normal igual a la masa por 5 veces la gravedad por el radio sobre el radio más la masa por la gravedad. El radio, al estar multiplicando y dividiendo, lo podemos simplificar y resolviendo nos queda que la fuerza normal es 6 veces m por g. Esto significa que en el punto B la parte de arriba es 0 y en la parte inferior es 6, o sea, 6 veces mayor. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un loop circular y las fuerzas de gravedad, las fuerzas G, son iguales o mayores a 6? Bueno, el cuerpo, la sangre que está en el cerebro, baja precipitadamente hacia los pies. Esto genera pues ausencia de sangre y desmayos y si se es prolongado puede llegar hasta la muerte. Una de las soluciones es volver la pendiente un poco más ligera, la forma que sea una elipse. Así, al ser una elipse, las fuerzas que se reducen y pues las montañas rusas coexisten, ya no son peligrosas para las personas y así es como las encontramos hoy en día. Continuando con el segundo problema, tenemos la colisión de imanes. Un imán se encuentra en la parte superior y el segundo al cual se le da una velocidad y el segundo se encuentra en la parte de abajo en reposo. Nos preguntan cuál es la altura máxima después de la colisión. Tenemos colisiones, conservación de la energía mecánica y la conservación del movimiento lineal. La colisión que afecta el problema es una colisión inelástica. Esto se debe a que no se tocan en ningún momento. Bueno, como lo dijo anteriormente mi compañero, vamos a resolver un problema de colisión elástica entre dos bloques que se deslizan en una pista sin fricción. Es necesario entender que en este caso, tanto el momentum como como la energía cinética se mantienen. Bueno, esta es una clase muy especial de conexión inelástica, que es la que conserva ambos, el momento y la energía cinética, porque
como hay dos imanes que se van a repeler, entonces hay unas pequeñas variaciones. Para nuestros cálculos no las vamos a tener en cuenta, pero tenemos que tenerlas en cuenta conceptualmente. Y es que puede haber algunos cambios en la energía cinética que se deben a una nueva energía que, que pues podría tomarse en cuenta, que es la energía potencial magnética, que pues sería como la que actúa entre la repulsión de los imanes. Pero pues como la energía mecánica total se conserva, pues entonces lo tomamos como que el, la energía cinética es igual en ambos, en el inicio y en el final de la colisión. Bueno, siguiendo un poco con la explicación del ejercicio, consta de un bloque M1 de 5 kilogramos que se deja caer desde una altura de 5 metros y tiene un imán que hace repelerse de un bloque M2 de 10 kilogramos que inicialmente está en reposo. Esto esto nos va a permitir calcular la altura máxima que alcanza el bloque M1 después del choque. En el primer paso vamos a calcular la velocidad de M1 a partir de la conservación de la materia, la conservación de la energía justo antes de la colisión. Entonces, como no hay fricción, es necesario entender que la energía mecánica se conserva. Toda la energía potencial del sistema y del bloque M1 se transforma en energía cinética al llegar al fondo de la rampa, o sea, cuando ya deja de ser altura y empieza una pista recta. Por ende, usamos la fórmula de la conservación de la energía, en donde un medio de la masa por la velocidad a la 2 es igual a la masa por la gravedad por la altura. Asimismo, simplificamos la masa y despejamos la velocidad, que nos daría como resultado la velocidad es igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Y finalmente, sustituyendo nuestros valores, eso nos daría alrededor de 9,90 metros por segundo, teniendo en cuenta que la velocidad es igual a la raíz de 2 por 9,8 por 5 metros, pues que es la altura inicial. Esta vez la velocidad con la que M1 llega a la zona plana justo antes de colisionar con M2. En el segundo punto tenemos el movimiento lineal. La fórmula del movimiento lineal es velocidad 1 masa 1 más masa 2 velocidad 2 inicial es igual a su correspondiente en velocidad final. Si nosotros despejamos la velocidad final, encontramos la expresión con dos términos. En el segundo término, la velocidad 2 inicial es 0, puesto que el objeto se encuentra en reposo. Por eso nosotros podemos cancelar el segundo término y nos queda que la velocidad final es igual a la diferencia de las masas sobre las masas por la velocidad inicial. Esto nos da un valor de menos 3,3 metros por segundo, puesto que la dirección es hacia la izquierda, en al contrario. Listo. Y finalmente, para llegar al dato que nos piden, que es la altura máxima que alcanza M1 al devolverse, pues entonces tenemos en cuenta de nuevo la conservación de la energía, ya que en el estado inicial el bloque va a tener una velocidad, como fue calculada en el paso anterior, y en el estado final va a tener una altura. Entonces la energía cinética va a ser inicial, va a ser igual a la energía potencial gravitacional final. Usamos de nuevo las expresiones de energía cinética y de energía potencial y podemos despejar la altura, que sería la velocidad al cuadrado sobre 2g. Al reemplazar los valores, podemos hallar que que la altura final de la masa 1 es de 0,55 556 metros. Y ya esa sería la solución de nuestros dos puntos sobre la conservación de la energía y la conservación del momento lineal. Muchas gracias por su atención.